Vamos a comenzar esta entrevista. Usted, la chica, okay. Ya, okay. Las dos sí, chicas. las chicas superpoderosas, Las chicas por superpoderosas. O súper fastidiosas. También. Y ustedes también, igualitos. Y ustedes súper que mejor no me haga hablar. No, yo hablo, me repita Alberto. Yo hablo. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Saludándote, Alberto, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, los escucho muy bien. Así es, analista económico, empezamos entonces con la entrevista. Varios analistas aseguran que ceder al pliego de peticiones de la CONAIE podría disparar el riesgo país de Ecuador, que ya supera los 1.000 puntos por las protestas. ¿Usted está de acuerdo con esta opinión de los demás analistas o no? Bueno, yo coincido totalmente, es una realidad. ¿Y por qué dispara el riesgo país? Porque lo que está pidiendo la CONAIE es un incremento importante del gasto permanente. Estamos hablando, hay declaraciones de Julio José Prado donde estima que el paquete de lo que está entregando el gobierno son alrededor de $600 millones adicionales. No todo eso es gasto permanente, una parte son créditos. Si quitamos los créditos en gastos adicionales permanentes, estamos hablando, yo creo que alrededor de $400 millones que está entregando el gobierno, de los cuales alrededor de 250 es por más subsidio a los combustibles. Entonces a mí realmente la preocupación, más que por el lado del riesgo país, mi preocupación viene por el lado de un país que insiste, la población insiste en que se subsidie de manera generalizada los combustibles a quien más recursos tiene. Seguimos siendo una sociedad desigual, una sociedad en donde la población exige que la plata del Estado escasa vaya a quien más tiene, y claro, para los más vulnerables quedan las migajas. Y esa es la realidad, y vemos que se insiste nuevamente. ¿Qué es lo que debieron haber hecho los manifestantes? Y hubiese estado yo totalmente de acuerdo si ellos exigían que se focalice el subsidio a los combustibles. Es lo que se debió haber hecho en el país hace mucho tiempo, debió haber hecho el gobierno el primer día de gobierno, un subsidio al transporte masivo de personas, a los buses, al trolebús, al metro. Eso es lo que se debe subsidiar. Y el resto de los recursos escasos del Estado usar en lo importante, en salud, en educación, en seguridad. Pero eso no es lo que piden, y vemos que lamentablemente el gobierno está cediendo en un uso generalizado de los recursos para subsidiar vehículos en vez de invertir en la educación de los ciudadanos, y eso al final del día es un desperdicio de recursos escasos del Estado. Ahora, y solo para que quienes nos escuchan entiendan lo que es el riesgo país, ¿nos puede explicar qué es el riesgo país y por qué es tan importante para la economía de nuestra nación, Alberto Acosta Burneo? El riesgo país es la visión que tienen los inversionistas internacionales de la probabilidad de que el Ecuador pague sus deudas, de que el Estado ecuatoriano pague las deudas que ha contraído en el exterior. Y habrá muchos miopes que dicen, no, mejor que no pague las deudas. ¿Qué nos importa? Esa plata, en vez de pagar, usémosla internamente. Pero es una visión absolutamente miope, porque la realidad es que todo país subdesarrollado, como es el caso del Ecuador, tiene escasez de capitales. Y necesita de capitales precisamente para hacer aquellas obras que le permiten salir adelante, para construir una hidroeléctrica, para construir una carretera, para construir un puerto, etc. Necesita de recursos. ¿Y dónde están los recursos? Están en los países desarrollados, hay que pedirlos prestados. Entonces, ese endeudamiento que es necesario, el endeudamiento no es malo de por sí, pero se necesita que esos capitales, que haya alguien que esté dispuesto a prestarle al Ecuador. Cuando sube el riesgo país, ¿qué es lo que sucede? Que los inversionistas están diciendo que es un país riesgoso. Entonces decían, a usted sí le presto, pero le presto caro. Por ejemplo, este momento al Ecuador, si el Ecuador buscara financiamiento en el exterior, tendría que pagar el 13%. Si el gobierno colombiano busca financiarse en el exterior, tiene que pagar alrededor de un 6-7%. Si el gobierno peruano busca financiarse en el exterior, tiene que pagar un 4%. Entonces ahí está la diferencia. Al Ecuador le cobran tasas prohibitivas porque históricamente ha sido un país irresponsable, que se endeuda alegremente, gasta la plata alegremente y después dice, no me gusta pagar, ya no quiero pagar, ya no juego, esa plata mejor utilizo para internamente. Pero realmente el riesgo país es fundamental y tenemos que tomar en cuenta el riesgo país, porque necesitamos abrir el financiamiento, que es una base, un recurso indispensable para impulsar el desarrollo, y tenemos que obtenerlo en costos más bajos.
8 de la mañana con 10 minutos estamos hablando con el analista económico Alberto Acosta Burneo. Además, pues recordemos que él es editor del Análisis Semanal. Verónica Landeta, con más preguntas. Economista Acosta, un buen día. Verónica Landeta le saluda. Yo voy a retomar lo que usted dijo, el tema sobre el precio de los combustibles, y definitivamente pues estos 10 centavos menos que anunció ayer el presidente de la República representará un nuevo subsidio. Creo que se centrará o se fijará en 200 millones de dólares de subsidio más. El punto es, y aquí un poco para hacer ese análisis, ¿no? Lourdes Tibán, del movimiento indígena, dijo que explíquele a la población definitivamente cómo es que el precio de los combustibles no es lo que afecta directamente al tema de los altos precios de los productos aquí en la economía. Bueno, vemos que lamentablemente el desconocimiento económico a nivel de los políticos es simplemente inaudito. Y en los de a pie tampoco, o sea, tampoco la gente capta. A nivel de la población en general, hay personas que deciden estudiar otras carreras y no tienen por qué conocer esos temas, porque realmente se especializaron en otras áreas o les interesan otras áreas. Pero a nivel de los políticos, ¿y por qué digo de los políticos? Me preocupa porque son quienes están en la asamblea haciendo las leyes. Ese nivel de desconocimiento supino es el que está trabajando en construir leyes supuestamente para regular la economía, cuando no tienen la más pálida idea de dónde están parados. O están en las dirigencias políticas tan también. Ridículas, como que alguien decía es que el precio del aceite, un asambleísta decía que el precio del aceite subía porque algún pariente del señor Lazo tenía una empresa de producción de aceite. Otro decía, para que no suban los precios, lo que tenemos que hacer es bloquear las importaciones, que no ingresen productos importados y los precios van a dejar de subir. Son cosas tan absurdas. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que entender qué sucede. Lo que estamos viviendo en este momento es, a nivel internacional, una escalada en ciertos precios. Por ejemplo, en el caso de los aceites, el incremento del precio del aceite primero no es nuevo. No empezó con el conflicto de Rusia-Ucrania. El caso del precio del aceite empezó hace año y medio. Cuando en 2021 empezó a subir fuertemente el precio del aceite, y por problemas realmente, inclusive esto empezó antes de 2021, 2020 empezó el incremento del precio por problemas en Malasia, en uno de los mayores productores de aceite de palma. El precio ha venido subiendo aceleradamente y llega el conflicto de Rusia con Ucrania. Ucrania es un gran productor de aceite de girasol y eso eleva aún más los precios. Entonces tenemos una situación a nivel mundial en donde los precios del aceite han subido notoriamente, se han multiplicado varias veces, y eso nos impacta definitivamente en el Ecuador. Entonces hay que entender que estamos frente a una escasez mundial de aceite comestible y eso es lo que se ve reflejado en un precio más alto. Segundo, vemos el precio del trigo. El precio del trigo también ha subido significativamente y sube también por problemas de producción mucho antes del conflicto con Ucrania. El conflicto de Rusia con Ucrania viene a ser un nuevo choque y viene más bien por el lado de los precios de los hidrocarburos. Los derivados de petróleo suben de precio, la urea, los fertilizantes suben de precio de manera significativa, los plásticos, los servicios de transporte, etc. Entonces estamos con un entorno internacional altamente inflacionario, que se ve además ahondado por una política monetaria irresponsable de Estados Unidos y de la Unión Europea, que por muchos años se dedicaron a imprimir billetes pensando que eso no tenía ningún efecto. Pues estamos viendo el efecto ya, una inflación fuerte en esos países, un exceso de demanda que impulsa los precios al alza. Entonces el resultado es que el Ecuador está sintiendo todos estos impactos en los precios, afortunadamente mucho menos que otros países de la región, porque el Ecuador es el país que menor inflación tiene en la región gracias a la dolarización, y eso tenemos que agradecerle a la dolarización. Pero hay que estar muy claros, hay razones económicas que explican ese incremento de precios, y esas visiones populistas, simplistas que nos plantean en la Asamblea no son la solución, sino que simplemente agravarían el problema. Claro, y le preguntaba esto porque si de eso depende, de entender ciertas cosas, ciertos temas muy puntuales, depende de avanzar el diálogo o de estancar el diálogo, entonces ¿qué salida nos queda? Porque mañana nos venden la tesis de que una vez ido el gobierno, pues los problemas se solucionan, pero eso no es así.
Definitivamente. No es así, y es esa visión simplista que tienen muchos políticos, interesada también definitivamente, porque ellos dicen, miren, si yo estuviera en el poder, no pasaría esto, o si fulanito estaría en el poder, esto no pasaría. Esas son esas falacias realmente, ese vender humo, que les sirve políticamente, porque hay ciudadanos incautos que terminan creyendo que sí es así. Pero hay que estar muy claros, ni siquiera el incremento del precio del petróleo es el causante de la escalada de precios que estamos viviendo. Así que no se hagan ilusiones tampoco que porque ahora bajó el precio de los combustibles en el Ecuador, los precios van a caer. No, los precios no van a caer. Los precios van a depender todavía de lo que suceda a nivel internacional. Hasta que no se solucione la escasez internacional de estos productos, sus precios no van a caer. Entonces, ese cuento que nos venden y que tratan los políticos de decir es que todo depende del precio del petróleo. Si sube el petróleo, si suben las gasolinas en el Ecuador, la inflación se dispara en las nubes. La realidad es que las gasolinas en el Ecuador tienen un precio fijo y los precios igual han venido subiendo. Entonces no está la explicación en el precio de la gasolina. Ese no es el detonante inflacionario. El detonante inflacionario está en la cantidad, en la escasez relativa que existe en ciertos productos a nivel internacional y que eso definitivamente nos afecta internamente. Son las 8:17, economista gusto enorme es Alberto Quintana. Ahora, precisamente en esta dinámica, ¿no? Siempre vamos a tener el problema de la comunicación, porque la falla va por ahí. Justamente escuchar a dirigentes políticos como Lourdes Tibán, que seguramente va a aparecer en los próximos meses en el casillero electoral como candidata a la prefectura provincial de Cotopaxi, ¿no? Entonces decir este tipo de cosas con total irresponsabilidad, pero no le escuchamos, por ejemplo, decir cómo estuvo el manejo del Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador cuando ella durante casi 4 años tuvo el rango de ministra en un gobierno anterior, ¿no? Ahora, justamente en esa dinámica economista, son 250 millones adicionales que va a tener que subsidiar por la decisión asumida por el Ejecutivo anoche, 250. ¿Adicionales a cuánto? A 3.000 millones de dólares que destina el Estado como subsidio en el tema de los combustibles economistas, porque esa cifra no está bien clara y vuelvo y repito, esa es una falla gubernamental, no decirle a la gente, señores, estas son las cifras, este es el asunto para que la gente lo termine de entender. Yo creo que aquí hay un tema de fondo que lo menciona muy bien. Aquí hay un problema de comunicación enorme en el gobierno. Es un gobierno que no comunica nada. Entonces hay que descifrar qué es lo que quiere hacer y qué es lo que hace y qué es lo que piensa. Y entonces el problema que estamos viendo es que como no comunica, no explica a la población qué sucede, es un campo fértil para todas estas visiones antojadizas y falsas de que la inflación es porque fulanito tiene una empresa de aceite. O que es por tal o cual otro, porque suben los precios de los combustibles, porque sube el petróleo, eso explica la inflación total de la economía. No hay por detrás una comunicación de qué es lo que está sucediendo y una interpretación de la realidad técnica sustentada en la teoría económica. Y eso le falta muchísimo al gobierno. Entonces, el gobierno va a tener que comunicar muchísimo mejor. Claro, y lamentablemente... Y por eso le preguntaba, economista, le preguntaba por eso, precisemos el tema, ¿cuánto va a tener? Yo entendía, y quiero ver si estoy en lo cierto, que ya se destinaba, o tendrá que destinar 3.000 millones de dólares, más los 250 que se suman por la medida de anoche, serían 3.250 millones de dólares para este ejercicio fiscal 2022. Es correcto, es absolutamente correcto. Este año el subsidio a los combustibles se estima va a alcanzar 3.000 millones de dólares. Destinamos 3.000 millones de dólares para alimentar vehículos. A esto hay que sumar 250 más por el reciente disminución del precio de los combustibles. Entonces van a ser alrededor de 3.250 millones. Claro, al final del día todo depende de cómo evoluciona el precio a día del petróleo. Claro. Pero tal como están las cosas, significa que estamos destinando 3.250 millones de dólares a subsidiar autos, a subsidiar vehículos. ¿Cuánto destinamos a educar a la población? El presupuesto de educación es un monto similar. Destinamos prácticamente lo mismo a subsidiar educación que a subsidiar vehículos. Eso nos muestra, yo creo que eso demuestra la preocupación, realmente la angustia que genera en muchas personas, particularmente a mí me genera, al ver que este es un país en donde nos preocupamos por subsidiar, preferimos y los ciudadanos exigen que se subsidie
los autos en vez de financiar educación de calidad. Claro, porque tenemos... Un país que subsidia a los autos en vez de financiar educación de calidad es un país sin futuro. Claro, es que tenemos una clase dirigente irresponsable, populista, que no direcciona las cosas como las debe direccionar. Y de mi parte solo algo adicional en esta línea de ir derribando mitos. Lo otro también, le he escuchado y la verdad... con mucha molestia las intervenciones de los asambleístas entre sábado y domingo, pero es parte de nuestro trabajo, ¿no? ¡Qué nivel! ¡Qué nivelazo! Oiga, economista, un temita que también vende mucho, es que el gobierno tiene 7.000 millones de dólares, como quien dice, en la caja guardados ahí, y prefiere pues pagarle al Fondo Monetario Internacional. Ese es otro tema en el cual el régimen del presidente Lasso no trabaja en materia comunicacional en explicar detalladamente cómo es que es el asunto. Me gustaría escuchar exactamente cómo es aquello de esos recursos que están ahí pues en lo que se denomina la cuenta única del Tesoro. Ese lamentablemente es otro de esos mitos que ha calado hondo porque suena muy atractivo. Dice, el gobierno tiene en la Reserva Internacional parqueado, está acumulando 8.000, 9.000 millones, llegó a ser 9.000 millones. Inutilizados en la Reserva Internacional y la gente se muere de hambre y el gobierno no gasta esa plata. Es que esa plata no es del gobierno, eso es lo que hay que estar muy claros. Ese dinero es dinero de los depositantes, de ustedes, señores, y lo que están pidiendo es que se gaste la plata de sus depósitos. Eso es lo que no puede hacer el gobierno y afortunadamente hay una ley que ahora lo impide, porque en el pasado sí lo hizo el gobierno de Rafael Correa, se gastó la plata de los depositantes en las cooperativas, de los ahorritos que cada uno puso en su cooperativa. Una parte de eso va al Banco Central vía encaje. Lo que uno deposita en un banco va vía encaje al Banco Central. Y esa es la plata que el gobierno de Rafael Correa se gastó. ¿Y cuál es el riesgo de que se gaste esa plata? Que puede llegar un momento en que el depositante diga, quiero que me devuelva la plata, deme lo que yo, los $100 que le deposité, y la cooperativa le diga, ¿sabe qué? Alguien se gastó esa plata antes. El gobierno ya se le gastó, no le puedo devolver. Espere a que el gobierno me devuelva. Entonces, esa irresponsabilidad no podemos permitir y eso es un problema de comunicación. El gobierno tiene que explicar claramente de quién es la Reserva Internacional. Primero, de los depositantes, quien deposita en la cooperativa, quien deposita en un banco. Esa plata está una parte en el Banco Central por ley, obligada a estar ahí depositada. Segundo, de la Seguridad Social. Nuevamente, ¿qué están pidiendo? Que el gobierno se gaste la plata de la Seguridad Social y después la Seguridad Social no tenga ni siquiera para pagar los medicamentos ni los servicios. Y tengan que decirle a los usuarios, no, ¿saben qué? Es que el gobierno ya se gastó esa plata que estaba parqueada en el Banco Central sin uso. Por favor, qué irresponsabilidad. Y el tercero es de los gobiernos seccionales. Entonces también le están diciendo, ¿sabe qué? Gástese la plata de los gobiernos seccionales. No importa que después no tengan cómo pagar sueldos los gobiernos seccionales o no puedan contratar ni pagar sus obras. Que el gobierno se la gaste primero esa plata. Entonces hay que ser un poco más responsables y sobre todo lo que falta muchísimo en el país, muchísima más técnica, apegarse a la realidad en materia económica, con menos populismo y menos discursos que son muy atractivos, pero que son muy destructivos. Agradecerle por estos minutos, por arrancar la semana dándonos estas orientaciones tan importantes. Un fuerte abrazo, el economista Alberto Acosta Burneo, pasando por los micrófonos del diálogo en esta mañana de lunes. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Un abrazo.